Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la manifestación de tu gloria en medio de nosotros, Señor. Te suplicamos que en esta hora, Padre, tú nos des el corazón para oír tu palabra, Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y vivifique todo nuestro ser de una manera sobrenatural, Señor. Gracias por extender tu mano de vida, Padre, sobre tu pueblo en este lugar y vivificarnos, Señor, para que seamos un pueblo que camina a la luz de tu rostro. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por tenernos en este lugar, Padre, para instruirnos a través de tu palabra. Cada persona que está en este lugar, los que nos están viendo en esta mañana, Señor, sean edificados en su ser interior. Bendito Dios omnipotente, y todos nosotros podamos recibir libertad por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Muy buenos días. ¿Todos están bien? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Muchas saludos del pastor Julián. Recuerden que él está en este momento en un viaje y pues él está siendo edificado allí donde está y nosotros también estamos siendo edificados aquí, ¿cierto? El Señor nos está dando de su espíritu, de su palabra, y qué bueno es disponer nuestros corazones para oír la voz de Dios a través de sus instrumentos. Vamos a mirar Éxodo capítulo 14. Del versículo 21 al versículo 28. Éxodo 14 del 21 al 28. Bien, ¿ya estamos ahí? Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Recordemos que cuando el pueblo sale de Egipto, todavía Faraón los estaba siguiendo, todo ese ejército estaba tras ellos, pero este mar
representó para ellos como la libertad total de la esclavitud del pueblo de Egipto. Hasta este momento todavía Faraón estaba en pie con todo su ejército, todavía permanecía como una amenaza sobre el pueblo de Israel, pero realmente cuando ellos pensaron que todo había acabado porque Faraón estaba frente a ellos y el mar a sus espaldas, el Señor hizo ese milagro de dividir este mar para que ellos cruzaran en medio de él. Y fue en este mar donde el Señor trajo libertad total para este pueblo. Pero recuerden que todas las cosas en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que habría de acontecer a futuro. Todo en el pasado, cada señal, cada milagro que el Señor hizo, apuntaba a un milagro poderoso y sobrenatural que el Señor habría de hacer a futuro. Y se trataba de la venida de su Hijo Jesucristo y de lo que Dios iba a hacer a través del Mesías, a través del Salvador. Y yo quiero que miremos a través de algunas escrituras qué representó para ellos el Mar Rojo y qué representa para nosotros. Y vamos a mirar en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios 10. Del versículo 1 al versículo 4. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces vemos que Dios hubiera podido utilizar cualquier otro método para destruir a Faraón y a su ejército, pero el método que utilizó fue el mar. Él necesitaba o deseaba que todo ese pueblo cruzara en medio del mar y que no pasara en medio de poquita agua, sino de mucha agua, porque dice ahí en Éxodo 14 que las aguas estaban como muro a su derecha y también estaban como muro a su izquierda. O sea, cuando ellos pasaron por el mar, podían ver esas columnas de agua a su alrededor. ¿Y eso qué estaba representando para ellos según Primera de Corintios 10? Un bautismo. Representaba para ellos un bautismo. Lo mismo que para nosotros cuando vino Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista declaró a las generaciones de su tiempo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese bautismo de arrepentimiento es muy importante para el pueblo de Dios. Si la iglesia no experimenta arrepentimiento de las obras de maldad que haya hecho en el pasado, si su mente no es cambiada al tener un encuentro con el Señor, realmente su vida va a ser todo un fracaso en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Y más bien se va a acarrear muchos juicios sobre su vida. Porque es necesario que el que conozca al Señor se duela de su vida pasada, se duela de un sistema de esclavitud, de un sistema de pecado, y haga una renuncia en su corazón a toda obra de iniquidad. Mira lo que declara Romanos en el capítulo 6. Romanos 6, del versículo 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ¿qué representa para nosotros el bautismo? Representa una vida nueva, pero también representa una muerte. Representa muerte, representa vida. Porque ahí dice que somos sepultados juntamente con él en el bautismo.
Cuando nosotros somos bautizados, vamos a las aguas y nos sumergimos en ellas, eso está representando una muerte al viejo hombre. Y cuando nos levantamos, representa como una nueva vida, resurrección en Cristo Jesús. Abandonamos una vida de pecado, la dejamos allá sepultada para vivir una nueva vida con el Señor, una vida de transformación, una vida donde ahora su palabra va a ser parte de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, una vida donde yo renuncio a los deseos engañosos del corazón, donde renuncio a las concupiscencias, a los malos deseos de mi alma, para obedecer a aquel que se entregó por mí y que murió por mí en la cruz del Calvario. Si ese bautismo de arrepentimiento no se da en un corazón, realmente no podemos hablar de nueva vida, no podemos hablar de que estamos realmente en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo ha muerto a su antigua naturaleza. Y mire qué tremendo que el Señor al pueblo de Israel, al cruzar por ese mar, les estaba diciendo: ustedes aquí deben dejar su mentalidad de esclavos. Ustedes aquí deben dejar esa atadura tan fuerte que tienen a Faraón y a los egipcios. Ustedes en este mar van a dejar una cultura de engaño y de maldad para vivir una nueva vida conmigo. Y eso representa el bautismo. La iglesia de Dios es una iglesia que está totalmente arrepentida, que le duele el pecado, que se duele de su maldad y que de ninguna manera está en la disposición de volver a cometer ni una sola falta contra el Señor. Porque si no hay un arrepentimiento verdadero, lo único que va a acarrear la iglesia sobre su vida es condenación, juicio. Entonces, ¿qué representó para ellos el mar? Un bautismo, o sea, un bautismo de arrepentimiento, una renuncia a su antigua naturaleza de maldad, a un sistema de esclavitud para empezar una nueva vida con el Señor. ¿Qué más pasó en ese mar? ¿Qué pudimos ver en la escena de Éxodo 14? ¿Qué pasó ahí? Bueno, por acá dicen somos transformados, pero ¿qué dice el capítulo 14 de los versículos que leímos? ¿Qué pasó en ese mar? Que fueron destruidos, fueron destruidos los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Dios. Faraón iba con toda su furia pensando que podía destruirlos, que podía volverlos a llevar al cautiverio. Pero dice la escritura que el Señor trastornó las ruedas de sus carros, creó una confusión tan impresionante en medio de ellos y finalmente fueron cubiertos por todas esas aguas, ¿cierto? Y miren lo que el Señor hace por nosotros, Colosenses capítulo 2, del versículo 12 al 15. Colosenses 2, del 12 al 15. Dice: sepultados con él en el bautismo, estamos hablando de ese bautismo que ellos experimentaron allá en ese mar, dice: en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira qué precioso. Nosotros necesitamos revelación de la obra de la cruz, de lo que Dios hizo por nosotros allí en el madero. Dios a veces nos muestra visiones, experiencias que tienen que ver con la cruz del Calvario, pero realmente lo que nosotros necesitamos es entender lo que legalmente pasó en la cruz del Calvario. Porque a veces tenemos visiones de la cruz, son hermosas y mueven nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero hay necesidad de entender el asunto legal.
que se dio con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Porque dice que allí fue llevada el acta que pesaba contra nuestras vidas, que nos condenaba. Allí nosotros obtuvimos perdón total de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Y una cosa tan poderosa que sucedió en la cruz del Calvario es que el Señor derrotó a los enemigos, a nuestros enemigos, derrotó a los principados y a las potestades de maldad que tenían esa influencia tan fuerte y tan poderosa sobre el ser humano. En Efesios, en el capítulo 2, dice que este mundo tiene una corriente. Miremos ahí atrasito. Del versículo, Efesios 2, del versículo 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo Efesios? Dice que este mundo tiene una corriente y que esa corriente tiene a alguien que la maneja, que la gobierna, que la domina. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, en los que no han tenido un encuentro con la obra de la cruz. O sea, así como Dios destruyó a Faraón y todo su ejército, y ya nunca más, mira, nunca más Faraón le iba a poder decir a un egipcio: traiga este ladrillo, haga aquel ladrillo, llévelo para acá, constrúyame esta casa, constrúyame esta ciudad. Nunca más un egipcio iba a azotar a un israelita en sus espaldas con un látigo. Nunca más lo iba a oprimir, nunca más lo iba a golpear. Así el Señor en la cruz del Calvario venció a todos los principados y todas las potestades para que ellos ya no tuvieran influencia, como lo declara Efesios, que opera sobre los hijos de desobediencia, para que ahora estos demonios no tuvieran una influencia tan poderosa sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestra voluntad. Porque los espíritus influyen en la voluntad de la gente que anda en desobediencia. El mundo se mueve conforme a la corriente de este siglo, y ese siglo, esa corriente tiene un príncipe. Dice: el príncipe de la potestad del aire. El diablo opera sobre los hijos de desobediencia y los mueve como marionetas. Son sus esclavos, son sus cautivos, y tienen que hacer todo lo que Él les diga. Y los invita a las perversiones sexuales, los invita a suicidarse, los invita a contender, a pelear, a matarse en los unos a los otros, porque hay una influencia sobre las mentes y sobre los corazones del diablo, sobre sus hijos, tan fuerte, tan poderosa. Pero mira que en la cruz del Calvario el Señor quitó de nosotros, quitó esa opresión demoníaca, para que ahora nuestra mente, nuestros pensamientos, para que todo nuestro corazón tenga lucidez para caminar en su voluntad. ¿Se dan cuenta? O sea, allá ellos fueron libertados de los egipcios, nosotros aquí en la cruz del Calvario fuimos libertados de toda opresión demoníaca que nos llevaba a andar en la carne y a obedecer a los deseos pecaminosos del corazón. ¿Qué más pasó allá en el Mar Rojo? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida, ¿cierto? Pero antes de la tierra prometida, ellos tenían que hacer una estación, porque el Señor le había dicho a Moisés que dentro de todas las señales que se cumplirían, que los ancianos de Israel en Egipto les creerían, que ellos serían libertados con gran poder, que saldrían con muchas riquezas, que Faraón se endurecería, pero también les dijo que ellos vendrían ante ese monte para adorar. Dios se le manifestó a Moisés en el monte Horeb, el monte Sinaí, y le dijo: y todo el pueblo de Israel va a venir ante este monte para tener un encuentro conmigo. Imagínate eso, lo hermoso. Dios le iba a hablar a su pueblo, se iba a dar a conocer a su pueblo. Así que ese mar se convirtió para ellos en un camino de encuentro con el Señor. Mira lo que dice Juan 12,
del versículo 31 al 33. Juan 12 del 31 al 33. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí está hablando Jesús acerca de su muerte en la cruz del Calvario. En la época, cuando se decía que iban a levantar a una persona, todos sabían que era lo que iba a suceder, que lo iban a colgar en un madero. ¿Sí? Que van a levantar a fulanito es porque lo iban a crucificar. Y el Señor está diciendo, yo voy a ser levantado, yo voy a ser crucificado. Y una de las cosas poderosas que iban a suceder es que cuando Él fuera llevado a la cruz del Calvario, por ese acto de obediencia al Padre, por ese sacrificio por nosotros, por llevar nuestros pecados, tenía el poder de atraer a todo el mundo hacia Él. Dice, yo cuando fuere levantado, a muchos atraeré a mí. Cristo se convierte para nosotros, según la palabra, en el camino que nos conduce al Padre. En Juan 14:6, Jesús declaró diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Imagínate lo tremendo. El mar Rojo se convirtió para ellos en un camino que los iba a llevar a un encuentro con el Señor poderoso y sobrenatural. Cristo Jesús se convierte para nosotros en el camino que nos lleva al Padre. Y recuerden que cuando Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, estaba hablando de las tres partes que conformaban el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Estaba conformado por los atrios donde estaba el altar de bronce y la fuente de agua. Estaba el lugar santo donde estaba el candelero, estaba la mesa con los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. Y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. A los atrios se le llamaba el camino, al lugar santo se le llamaba la verdad y al lugar santísimo se le llamaba la vida. Cristo Jesús dijo, yo soy los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo soy el templo. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces mira qué hermoso, como lo que para ellos fue una sombra y fue un evento tan poderoso y tan sobrenatural, representaba para todos nosotros la libertad también en Cristo Jesús. Ellos se encontraron con el Señor a través de ese camino. Nosotros nos encontramos con el Padre a través de Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, que nos dio entrada libre a la presencia de Dios. Porque recuerda que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. Un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y un velo que medía 10 centímetros de grueso, de espesor. Y cuando Cristo Jesús entrega su espíritu y muere, el velo se rasga y se rasga de arriba a abajo, mostrando Dios que no fue una intervención humana, como si fuera de abajo hacia arriba una intervención humana, sino que fue una intervención divina, rompiendo el velo desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, dejando entrada libre al lugar santísimo, donde todos podemos venir a encontrarnos con el Señor. Mira qué hermoso. Y también mencionamos que ellos fueron libertados de Faraón, o sea, ya no iban a ser siervos de Faraón. Mira lo que dice Romanos 6. Del versículo 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Había una voz en Egipto que primaba sobre la vida de los israelitas, lo que dijera Faraón, lo que dijeran los egipcios. Ellos estaban esclavizados de aquella voz que escuchaban, pero Dios los destruyó en el mar. Ahora ellos debían escuchar la voz de Dios y obedecer a su palabra. Y esta parte de la obediencia es tan importante para el creyente. Mira, cristiano, creyente que no obedece a la voz de Dios es peor que un ateo. No tiene fe. La Biblia lo menciona como una persona desobediente e incrédula. La palabra obediencia aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre que es prudente, que edifica una casa sobre la roca. Si el creyente quiere tener una casa firme y sólida en el Señor, él debe escuchar y tiene que obedecer. Y tú debes prestar atención qué voz tú estás obedeciendo. Porque aquí dice que la voz que yo escucho y la voz que obedezco, esa voz se convierte para mí en el amo de mi vida. Es lo que dice la Escritura. Si tú obedeces al pecado, Él se va a convertir en el Señor de tu vida. Pero si obedeces a Dios, el Señor va a ser el Señor de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de todo tu ser. ¿Me comprendes? Por eso cuando eres tentado, cuando escuchas una voz extraña que viene e intenta arrebatar lo que el Señor ha puesto en tu vida, tú debes dar una pelea a eso, a muerte, a muerte. No puedes ceder ni un centímetro, porque el centímetro que tú cedas a una voz extraña es un espacio grande de tu corazón que está cediendo al reino de las tinieblas. Cuando Satanás vino para tentar a Eva, le dijo con que Dios dijo. Había una palabra de Dios, había una voz de Dios que él había sentado en el corazón de sus hijos, de Adán y Eva. Y luego Satanás le dice: lo que Dios dijo no es cierto. Contradijo la voz de Dios y dijo que Dios era un mentiroso. Y ahora la está invitando a que Eva obedezca a su voz. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, en Ezequiel capítulo 28 menciona ese evento, dice que el Señor lo expulsó. Aunque era un ser perfecto, lleno de hermosura, sello de perfección, el Señor lo expulsó. Y lo que el diablo quería hacer en el cielo, no lo pudo hacer, porque él quería gobernar, él quería reinar, quería ser semejante al Altísimo. No lo pudo lograr. Fue arrojado del cielo. Ahora Satanás viene a la tierra, pero tiene el mismo deseo de reinar. Y para que alguien se establezca como un rey, necesita súbditos. Necesita gente que escuche su voz. Un líder necesita gente que preste oído a su voz. Satanás necesitaba súbditos, necesitaba gente si quería tener realmente un reinado. Y él vino y le habla a Eva. Y Eva obedeció a la voz de la serpiente
y pasó del fruto que había tomado a su esposo y su esposo también comió. Dos que obedecieron a la voz de Satanás, y eso era lo que él necesitaba, que ellos obedecieran a su voz para establecerse como príncipe sobre la tierra. Y eso es lo que declara la palabra de Dios, que este mundo tiene un príncipe y que está bajo una influencia poderosa del maligno. ¿Te das cuenta? Por eso cuando Satanás tienta a Jesús en Lucas capítulo 4, le dice, si tú mira todos los reinos de esta tierra, son hermosos, son prósperos, todos los reinos de la tierra, si tú te postras y me adoras, te voy a entregar todos estos reinos. Porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Y el Señor no contradijo las palabras del diablo, porque realmente al diablo se le había entregado la potestad de ellos. ¿Quién se la entregó? Adán y Eva. Adán y Eva legalmente le entregaron sus vidas, le entregaron la tierra, le entregaron la humanidad. Legalmente, eso fue un acto legal. Ellos obedecieron a esa voz y se convirtieron en esclavos. El diablo, para poder tener influencia sobre la gente, necesita encontrar esclavos que le obedezcan. Por eso cuando él viene a tu vida y te tienta, y viene para quitar lo que Dios te ha dado, mira, tú debes reaccionar con la fiereza que se tiene que reaccionar, como si a una osa le fueran a quitar sus cachorros. Cuando a un animal de eso le tocan a una de sus crías, nadie quiere estar en el lugar del que se quiere llevar esas crías. Y son fieros. Y con esa misma fiereza tú tienes que reaccionar cuando el diablo viene a insinuarte cosas. Porque si tú le obedeces y cedes ante la tentación, tú quedas esclavo de aquel a quien obedeciste. Quedas en un estado de esclavitud. ¿Ves? Así que, así como el Señor libertó a ese pueblo para que no estuviera ya escuchando y no estuviera bajo esa potestad de Faraón, nosotros como iglesia debemos estar escuchando la voz de Dios y someternos a ella. Aunque no entendamos muchas cosas, aunque a veces no nos guste lo que Dios piensa, porque a veces no nos gusta lo que Dios piensa. No estamos de acuerdo con el Señor, pero yo te digo, si tú eres realmente inteligente, aunque no te guste, vas a obedecer. Aunque tú digas esta parte de la Biblia como que no me cuadra mucho, es tu responsabilidad. Si quieres permanecer vivo y si quieres pasar a la eternidad con el Señor, debes obedecer a la palabra sí o sí. Sí o sí. El corazón tiene que cuadrar con las escrituras. Mi vida tiene que alinearse con lo que Dios dice. Por eso Él nos dejó su palabra. Así que ellos experimentaron un bautismo, experimentaron libertad de sus enemigos, experimentaron la misma posibilidad que nosotros tenemos de arrepentimiento. Pero ¿qué pasó con ese pueblo en el desierto? Primera de Corintios 10, después de que habla de ese bautismo de ellos a través del mar y de la nube, declara que ellos no entendieron todo lo que estaba sucediendo. Y el Señor dice en el versículo 6 de Primera de Corintios 10, versículo 6 en adelante, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Perdón, desde el 5 dice: pero de los más de ellos, o sea, ellos pasaron por el bautismo, bebieron de la roca que los seguía y la roca era Cristo, o sea, tuvieron un encuentro tremendo con el Señor. Sin embargo, aunque ellos tuvieron esa experiencia tan poderosa, dice que de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó el Señor? Ahí declara por qué. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito:
se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira que aunque ellos fueron bautizados, no permanecieron fieles a ese bautismo y le dieron rienda suelta a las concupiscencias de su corazón, a la maldad de sus almas. Y finalmente, como conocemos la historia, la mayoría de ellos pereció en el desierto. 40 años de desierto para destruir a una generación incrédula que no quiso seguir el consejo de Dios. Y ellos se sentaron más bien en un celo ardiente por devolverse para la tierra de Egipto. Ahí dice: no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron. Menciona ese capítulo donde dice que los extranjeros que había en medio de ellos sintieron un vivo deseo, ardiente deseo de comer carne y de volver a Egipto. O sea, comerse una carnita bien buena no es ninguna falta. No es un pecado comerse un pedazo de carne, pero es lo que se estaba moviendo en el corazón de ellos, porque cuando ellos pensaban en carne, pensaban en Egipto. Y al pensar en esas cosas y no tenerlas en el desierto, los llevó a levantar una murmuración y una queja constante hacia el Señor. Imagínate, más de 2 millones de personas murmurando contra el Señor y diciendo: ay, no, pues sí, qué jartera, devolvámonos a Egipto porque allá sí hay comida. Aquí, vea, solo maná. Y un lamento constante hacia el Señor. Mira, si tú tienes deseos de algo, tú lo puedes pedir. Si tú quieres algo de Dios, pídelo, pero pídelo sin soberbia. No seas soberbio con el Señor. Dios no tiene ningún problema en que nosotros le pidamos cosas. La Biblia declara: cuánto más el Padre dará buenas cosas a los que se las pidan. Nosotros podemos poner en oración las cosas que creemos que necesitamos, aún cosas que estamos antojados de ellas. Podemos exponerlas delante de Él. Él no tiene ningún problema en dárnosla. Pero hágalo sin rabia, hágalo sin soberbia, hágalo sin envidia, porque mucha gente ora de una manera despreciable. Llegas reclamando: y Señor, ¿y por qué yo tantos años en la vida cristiana y no tengo esto, no tengo aquello? Y mire ese señor de allá, borracho, adúltero, malcriado, mal hijo, y vea esa casota que tiene y esa tremenda camioneta que tiene, y hasta tienen finca y todo y se la pasan paseando. Y aquí qué problema, padre, para un heladito allá en Chipre. No. Eso no es una oración. Eso es un reclamo. Usted está diciendo que Dios es injusto. Usted está cuestionando la voluntad del Señor. Pero cuando ponemos las cosas en oración: Padre, tú sabes que a mí me encantaría esto, aquello, esto otro, y lo pide con el corazón correcto, el Señor no tiene ningún problema en responder esa petición. Y ese fue uno de los graves problemas del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, que cuando iban a pedir era así. Todo era así, con mal genio, con murmuración, deshonrando a Dios. Y es lo que está diciendo Dios acá: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque esa codicia lleva al corazón a querer estar nuevamente en prisiones de maldad, a querer regresar a Egipto. Dice, hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Recuerden que ellos, como no aparecía Moisés y no descendía de la montaña, ya llevaba 40 días y 40 noches allá, dijeron: no sabemos qué le pasó a Moisés, entonces nos toca ¿qué? Devolvernos. Pero necesitamos a alguien que nos dirija. Necesitamos hacernos un Dios. Porque era una idolatría tan impresionante en el corazón. Ellos sentían que necesitaban una deidad, una potestad sobre sus vidas, que les diera buena suerte, que les mostrara el camino, que les trajera fertilidad, que les diera prosperidad. Levantémonos un Dios. Y ellos se levantaron un becerro de oro, lo adoraron. Lo adoraron. Recuerden que la idolatría, pues
puede estar en nuestros corazones ya no a través de las imágenes, sino a través de aquellas cosas que les damos un lugar más alto que el lugar que Dios debe ocupar en nuestros corazones. Porque Dios quiere ser el Señor, el centro de nuestras vidas, como lo declara Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni esculturas de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellos ni las honrarás. O sea, Dios quería ser el único Dios sobre ese pueblo, porque en la tierra de Egipto habían multitudes de ídolos. Multitudes de ídolos. Está diciendo Dios, tengan cuidado con la idolatría natural, con la imagen que puede estar en un hogar, porque esa imagen se puede convertir en una pista de aterrizaje de algún demonio, de alguna potestad. Pero también tengan cuidado de que yo sea el único Dios sobre sus vidas. Que ustedes no estén cuestionando mi palabra. Que cuando yo les diga una cosa, usted no le tenga que preguntar a 100 personas para confirmar si eso es verdad o es mentira. Porque lo que Dios habla a mi corazón, yo no lo puedo cuestionar, no lo puedo poner en tela de juicio. Y hay gente que le gusta mucho consultar al hombre y no consultar a Dios. Y aún Dios le habla cosas profundas y se las manifiesta de una manera tan claritica en sueños, en visiones, en revelación. Y aún así se van a buscar consejo humano. Eso es idolatría. Porque Dios dijo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Dice que ellos fueron idólatras, que fornicaron. Recuerde que esta fue una de las maneras como Balac, el rey Balac, destruyó gran parte del pueblo de Israel. Balaam no podía maldecir a Israel. Israel contaba con la cobertura de Dios. Pero le dijo Balaam a Balac, no hay forma de maldecirlos, pero le voy a dar un consejo. Mándeles mujeres hermosas, las más lindas, que vayan y se mezclen allá con ellos y que los inviten a fornicar. Y después de que esas mujeres hagan que ellos se acuesten con ellas, que los inviten al templo de Baal Peor. Imagínate todas esas mujeres tan lindas allá paseándose en medio de todos esos hombres mirones. Pasaron ellas, esos hombres quedaron así como, wow, y ellas allá, nene, hola, nene. Mire, cayeron redonditos cayeron en ese día. Se acostaron con ellas y ellas les dijeron, ¿por qué no adoramos a Baal Peor? Yo tengo un templo, ¿por qué no adoramos allá a Baal Peor? Y ellos se fueron con ellas. Y después de que hicieron eso, se desata una mortandad sobre el pueblo de Israel que mató, aquí dice 23,000 personas en Corintios, pero en números dice que fueron 24,000. Imagínate, Balac, sin sacar su espada, sin tirar ni una piedra, sin malgastar ni una sola flecha, mató de Israel 24,000 hombres de los 601,350 que estaban preparados para la guerra. Ni siquiera les tiró una piedra y mató a 24,000 en un solo día. Porque los pecados sexuales sí que los usa el diablo para traer mortandad a la iglesia. Hay una influencia del mundo del espíritu sobre la gente en el área sexual tan fuerte, tan poderosa, y son tan atractivos los pecados sexuales y hay tanta perversión en ese sentido en este tiempo, y se ha convertido esto en una de las trampas mortales para un pueblo que quiere buscar al Señor. Y en medio de lugares como este, de congregaciones como esta, donde todos tenemos caras de santos cuando adoramos, hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y hay muchas panteras vestidas de ovejas. Mujeres lasciviosas, fornicarias y adúlteras, que están buscando hombres insensatos, hombres sin entendimiento, como dice Proverbios, para seducirlos, para llevarlos a la cama y después invitarlos a adorar demonios.
y hombres sinvergüenzas que no están mirando nuestras mujeres con el pudor que se debe mirar, sino que las escanean desde la cabeza hasta los pies, observando todas las curvas que tienen, fantaseando con ellas en sus mentes, morboseando solamente. Y muchas personas caen en pecados sexuales en lugares como este. En lugares como este. Y por eso dice, no forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice, ni tentemos al Señor. Cuando menciona tentar al Señor, hace referencia a las dos ocasiones donde el pueblo de Dios dudó de la provisión de Dios. Allá en Éxodo 17, cuando ellos pidieron agua y dicen, ¿está o no está Dios en medio de nosotros? Imagínate con la nube de la gloria ahí extendida sobre todos, comiendo maná todos los días en la madrugada, y decían que si estaba o no estaba Dios en medio de ellos. Y dice que ellos tentaron al Señor. Tentar al Señor es dudar de su palabra, dudar de su provisión. Cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres Dios, lánzate desde este pináculo. Porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles y te cogerán en el aire para que tu pie no tropiece en tierra. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es que eso está escrito, y así como está escrito es. Yo no tengo necesidad de comprobar si eso es verdad o no, porque eso es verdad. No tengo necesidad de poner en duda lo que Dios dijo, porque eso es una verdad eterna y punto. ¿Ves? Dice, no tentemos al Señor, no dudes de su provisión, no cuestiones su palabra, porque lo estás tentando. Y dice, ni murmuréis como ellos murmuraron. La murmuración se hace tan frecuente en medio del pueblo, y en nuestra cultura murmurar es como desayunar, almorzar y comer. Tanto que la gente acostumbra a decir, uy, no, es que el chisme sí es una cosa horrible, pero tan bueno que es, no. Tan bueno que es la murmuración. Sabemos que eso es malo, pero ¿cómo nos deleitamos murmurando? Y sabes una cosa, la Biblia declara que el que murmura o juzga a su hermano, murmura contra la ley y está juzgando a la ley. Y la Biblia dice, y hay un solo juez del universo, y es el Señor. Y es el Señor. La murmuración menoscaba el corazón. La murmuración me quita mucha fuerza en el mundo espiritual. Y nosotros debemos cuidarnos de eso. La Biblia menciona que los asuntos de la iglesia tienen que resolverse aún con testigos. Que si tú tienes algo en contra de tu hermano, pues debes presentar testigos. Decir, mire, yo tengo este problema con esta persona. La iglesia, muchas personas se le acercan a uno y le dicen, paz, ¿cómo le parece? Yo vi por allá a fulano, a sutano saliendo de una residencia y salió como una mujer que no era la esposa de él. Yo lo vi con estos ojos que se van a comer o que se los va a arrebatar el Señor. Pastor, dígale algo. Pero pastor, le voy a hacer una petición. Por favor, no diga que yo le dije. No me meta en problemas. Oye, ¿y entonces quién se mete en el problema? ¿Yo? Es que no me meta en problemas. Y uno dice, ay no, hermano, ¿usted por qué es tan hipócrita? Tú tienes que venir con él. Tú tienes que venir con él, decirle, venga hermano, venga, vamos donde el pastor un momentico, venga, vamos. Y llegan donde el pastor, donde las autoridades y le dicen, pastor, es que ¿cómo le parece que yo lo vi a él saliendo de una residencia y salió con una mujer que no era la esposa? Hermano, cuéntele quién era la mujer para que nos saque aquí de la duda. Mira, te voy a hacer una exhortación. Tú nunca me vas a decir ni le vas a decir a ningún líder aquí que te guarde el secreto. Si tú tienes algo que decir, vas a venir con la persona y lo vamos a poner sobre la mesa y hablemos del asunto.
Porque digamos, tu dureza o tu miedo nos pone a nosotros los pastores como unos chismosos. O sea, tú quedas como un rey y nosotros quedamos como unos chismosos. Venga, hermano, es que me están diciendo que, es que ustedes son unos chismosos. Dice, no, pero si viene la persona y confronta la situación, lo podemos hacer a la manera bíblica. A la manera bíblica. Si lo vieron varios, entonces, hermano, venga, es que nosotros lo vimos. Mire, es más, le tomamos una foto. Que vio allá al hermano, dale las selfies, así. Quedó usted, quedaron los dos implicados, quedó todo el mundo y podemos resolver esto bien, pero no de la manera que la gente acostumbra. Porque nosotros por estos lados aparentemente somos muy discretos, aparentemente, muy bien puestecitos, muy seriecitos, las aguas se ven calmadas, pero por debajo llevan piedras, llevan corrientes, llevan palos, eso lleva de todo. El que se meta a esas aguas queda lacerado. La iglesia tiene que aprender a hablar verdad. Por eso no te quiero volver a escuchar que tú me digas, paz, yo vi a fulano, a sutana, pero no les diga que yo les dije, porque yo no me quiero meter en problemas. Si no estás dispuesto a confrontar, a llamar a la persona y hablar delante de ella, no me digas nada. ¿Me comprendes? No me digas nada, porque necesitamos es hablar verdad y decirnos las cosas delante del Señor. Porque si empezamos en esa murmuración y juzgamos a la gente, juzgamos a la ley, murmuramos contra la ley. Y eso nos sentencia, eso nos crea una sentencia tan impresionante que nos apaga espiritualmente. ¿Ves? Entonces, mira que ellos estuvieron en el mar, en la nube, fueron bautizados como nosotros también fuimos bautizados, tuvieron un encuentro con Cristo, nosotros tuvimos un encuentro con Cristo, pero la palabra a ellos no les aprovechó. Y nosotros debemos tener ese cuidado de que la palabra sí halle cabida en nuestras vidas, para que no perezcamos en el desierto como ellos perecieron, para que esa mortandad no venga sobre nosotros como vino sobre sus vidas. Porque mira, ellos en el desierto cayeron muertos. Esa generación que no le creyó a Dios cayó muerta y todavía no habían entrado a la tierra prometida. Y los que entraron a la tierra de Canaán se guardaron en los tiempos de Josué y de los ancianos que gobernaban con Josué. Pero cuando ellos murieron, el pueblo se pervirtió. Y ellos entraban a una tierra que esa tierra era deleitosa, dice que fluía leche y miel, o sea, tanta comida que había allá. Imagínate un racimo de uvas, cuando ellos fueron ahí en Números 14 a inspeccionar la tierra, se trajeron un racimito de uvas para mostrar cuán abundancia había y se la trajeron entre dos hombres. Imagínate dos guerreros cargando un racimo de uvas. Una tremenda uva. La tierra era muy buena, pero sabes que esa tierra tenía muchos peligros. Tenía muchos peligros porque la gente en esa tierra empezó a obedecer voces demoníacas. Ellos no tenían a Dios en sus corazones y la maldad fue creciendo y creciendo. Mira, en los tiempos de Abraham y de Lot, en Génesis 12, en Génesis 13, dice que la maldad de los moradores de la tierra de Canaán, y hablaba de los que en dirección de Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades, dice, esa gente era perversa en gran manera contra el Señor, en los tiempos de Abraham. Cuando vienen los tiempos de Moisés y van a entrar a la tierra prometida, han pasado 430 años. Si era perversa en los tiempos de Abraham, imagínate ahora cómo era. El Señor les hace una exhortación a través de la ley, no practiquen las maldades de ellos. Ellos plantaban huertos, tenían como bosques única y exclusivamente para adorar a la diosa de los cielos.
¿Qué hacía la gente? Llegaba a esos bosques, se embriagaba, se desnudaba, empezaban a tener orgías allá al aire libre, y esa era una de las maneras de adorar a esos dioses. Nos compartía Daniel el otro día que una de las maneras de adorar a Baal también era con escupa. La gente escupía, maldecía, gritaba vulgaridades, se defecaban. Cogían a sus hijos y los sacrificaban a los demonios. Los ponían en altares y los quemaban literal a esos demonios. O sea, el hombre se unió su voluntad a la voluntad de esos demonios. Porque los demonios necesitan gente que le obedezcan. Si no encuentran a nadie que obedezcan, ellos no pueden ejercer ninguna autoridad en ningún lugar. Por eso el diablo necesita hombres insensatos que le den el lugar. Y esos demonios vinieron y poseyeron la gente de la tierra de Canaán. Y había tanta maldad, tanta perversión, esos demonios saciándose en la gente, saciando sus maldades. Habían demonios de todas clases, porque demonios los hay de todas clases, en el área sexual, demonios que deprimen, demonios que llevan a la gente a cortarse en las venas, demonios que llevan a blasfemar, a decir vulgaridades, a estar iracundo todo el tiempo, demonios que llevan a la gente a depresiones impresionantes. Y todos esos espíritus tenían una influencia tan poderosa sobre los moradores de Canaán, que ¿sabes qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Josué? ¿Qué le dijo a Moisés? Ustedes tienen que entrar en esa tierra y van a devastar toda la gente de esa tierra. Y van a quemar esas ciudades y van a quemar esos ídolos. ¿Por qué? Porque si Dios iba a traer una influencia de su espíritu, si Él iba a mover su espíritu en ese lugar, primero tenía que quitar esa opresión demoníaca que había. Y la opresión demoníaca estaba en la gente. Por eso uno escucha órdenes extrañas de la Biblia. Por ejemplo, ve y destrúyelos junto con sus niños, con sus ganados, con todo, como se lo dijo a Saúl, que destruyera a Amalek, porque los demonios ya estaban viviendo muy contentos en los cuerpos. Porque la gente que no obedece a Dios, sino que le da lugar a los demonios en su vida, termina siendo un antro de maldad, una guarida de demonios. Y hay gente que realmente su cuerpo es una guarida de demonios. Por eso la iglesia tiene que afirmarse en la palabra de Dios. Nosotros debemos adorar a Dios con nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, para que nuestros cuerpos sean el templo de su espíritu. Porque si no obedecemos a Dios, sino que obedecemos voces extrañas, vamos a terminar siendo guaridas de demonios. Guaridas de demonios. Por eso Dios le dice a ellos acerca de la palabra. Miremos ahí en Josué 1, del 7 al 9. Josué 1, del 7 al 9. Dice solamente, bueno, desde el 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, se lo dicen otra vez, y sé muy valiente. Sé valiente, y ahora le añade muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, ¿qué te mando? Que te esfuerces y seas muy cobarde. Valiente, sí, perdón. Y seas valiente
Y dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Claro que se necesitaba valentía. Imagínate entrar a una tierra como la tierra de Canaán, donde hay unos moveres impresionantes de iniquidad. Que cualquiera que entrara a esa tierra ya quedaba como borracho de todas esas influencias demoníacas. Pues imagínate lo que hizo Balaam al enviar mujeres hermosas a los israelitas. Las mujeres pasaron por el lado de esos hombrecillos, quedaron borrachos. Y entrar a esa tierra tenía tanta influencia espiritual, demoníaca, que la mente podía ser afectada inmediatamente de una manera terrible. Cuando tú vas a lugares donde no quieren al Señor, mira, la primera vez que yo fui a Río Sucio, como que no era consciente dónde yo me estaba metiendo. Fui allá a saludar a una familia, a saludar a unas personas que viven allí. Y yo entré y bueno, vi Río Sucio y ahí vi los parques y todo eso. Pero yo sentía como una soledad tan grande en ese lugar. Sentía como tan contristado el Espíritu Santo como si hubiera ausencia del Espíritu de Dios. Y cuando me vine de Río Sucio salí de ese lugar con una tristeza tan grande. Y yo era triste, pero yo no tenía como un motivo en sí para estar triste. Pero sentía tanta tristeza. Y la otra cosa que me pasó es que tenía muchos pensamientos lascivos. Era un bombardeo de pensamientos lascivos. Y el Señor, claro, me hizo reaccionar y me dijo, hijo, mira, tú te metiste en un lugar donde hay un trono al diablo. Debes tener más cuidado cuando ingreses a estos lugares. Ya las próximas veces que fui a Río Sucio, paraba en la frontera, de Río Sucio con su pía, me levantaba un momento, empezaba a orar, a decirle a Dios que me cubriera, sí, encomendando mi corazón al Señor. Tenía un buen tiempo de oración ahí y ya después íbamos hacia la gente. Sí. Cuando tú vas a Marmato, que son lugares donde hay tanta brujería, tanta hechicería. Allá las minas, la mayoría de personas tienen minas en sus casas, ahí en el patio de la casa tienen una cuevita donde sacan oro. Bueno, no pienses que el oro sale allá a montones, no, pero lo sacan. Pero la mayoría de ellos frecuentan brujos para que hagan riegos sobre esas cuevas para que el oro pueda salir. Y la opresión es tan grande, la gente que trabaja donde hay oro, donde hay petróleo, donde hay esmeraldas, donde hay riqueza, hay mucha brujería y hay mucha prostitución. Y la gente de allá dice, es que el oro tiene una maldición. Y la maldición es que usted se tiene que gastar la plata en vicio, porque si no el oro no sale. Imagínate esas costumbres que el diablo le enseña a la gente. Y son opresiones tan impresionantes que pueden influenciar tu mente y quedar atrapado ahí en un círculo. Y ese adormecimiento te puede llevar a pecar contra el Señor y quedar completamente cautivo. Por eso el Señor le dice a Josué, Josué, vas a entrar a una tierra que es muy buena, muy próspera, pero es una tierra endemoniada. Así que esfuérzate y sé valiente, no para pelear contra la gente, sino para guardarte para mí. Ese era el esfuerzo de Josué, ser un hombre de Dios. No era ser valiente para sacar su espada y matar gentes. La valentía de Josué consistía en retener la palabra de Dios en su vida. Y en Deuteronomio, en el capítulo 6, el Señor le habla a su pueblo diciéndole que las palabras debían estar en su corazón, que debían repetirlas a sus hijos, hablar de ellas en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, que las ataran en sus manos como una señal, que las pusieran como frontales en sus ojos, que las escribieran en los postes y en las puertas de sus casas. Y no era que la gente llenara al pueblo de Israel de grafitis.
No se trataba de eso. Se trataba de que la palabra de Dios, al estar repitiéndola constantemente, pasara a ser parte de la cotidianidad del pueblo de Dios. O sea, que el pueblo de Dios se acostumbrara a las escrituras. Tú tienes que ser un pueblo que medita la Biblia, que ora constantemente, que ahonda en las escrituras. Es la palabra de Dios la que nos trae salvación, la que nos muestra el camino, la que nos hace sabios, la que es útil. Timoteo declara que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Es a través de las escrituras, no es a través de nada más. Nosotros solo necesitamos instruirnos a través de este libro. Y sabes una cosa, que el Señor hizo una advertencia para este tiempo. En Mateo 24:24, leamos esa advertencia que el Señor hace. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínate eso. O sea, se van a hacer unas señales tan impresionantes en ese tiempo que van a ser engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Van a haber apariciones tan extrañas, aún como tan reales a los ojos del mundo, que la gente va a empezar a adorar esas apariciones. Va a haber una manifestación demoníaca de poder tan grande que muchos cristianos van a ver esos falsos cristos haciendo un milagro y ahí mismo va a decir, poder de Dios, poder de Dios. Tocó, no, porque sí, ahí dice, no, hasta la muerte, ¿no? Sí, ahí dice. Mira, si tú hablas así, estás a un paso de ser una persona adúltera. Porque esa insatisfacción te va a llevar a buscar otras cosas aparte de tu hogar, de tu matrimonio. Tú debes pedirle a Dios que te dé amor por tu familia, que te dé amor por tu esposa, que tú puedas ver a tu esposa como la mujer más preciosa sobre la tierra, la mujer que puede satisfacer tu necesidad como esposo, la que tú amas, por la que tú trabajas, tu hogar. Porque si tienes esos pensamientos, estás a un paso de caer en adulterio. Mira, y hay muchos hombres conocieron a sus esposas desde la juventud, 13, 14 años. Imagínate uno tener una novia a los 13, 14 años, casarse con ella, tener hijos, y ya después de 40 o 50 decir, no, es que usted está muy vieja. Dice, sí, descarado, ¿no? Pues usted está jovencito, nació ayer, ¿no? Nació ayer este guache verde, ¿no? No, sí, ella está vieja, es ella la que envejece, usted no. Imagínate, tú, tú, tú cogiste su juventud. Ella te invirtió su vida, su juventud, su trabajo, su cuerpo, todo su ser. Y ahora tú estás pensando en desecharla. ¿Y crees que te vas a salir bien librado? No vas a salir bien librado. Dios te va a reprender y te va a dar la paga de tu ingratitud, de tu infidelidad. Porque tú la cogiste jovencita. Ella te entregó el fruto de su vida. Te entregó toda la vitalidad y el vigor. Y ahora tú estás pensando en dejarla. La lealtad es muy importante en el reino de Dios. A Dios le gusta la gente leal.
A Dios le gusta la fidelidad. A Dios le gusta la fidelidad. Y nosotros no somos fieles porque la otra persona lo merezca o no. Es una cuestión de honor. Es una cuestión de honor. Mira, Dios me puso ese celo por la fidelidad desde que yo era un niño. A veces miraba niñas por ahí, yo fantaseaba, y ella va a ser mi novia. Voy a ser fiel. Que no me vea con otra niña, yo no hacía nada indebido y no éramos nada. No éramos nada. Para mí la fidelidad es muy importante, y no solamente en el área sentimental, sino en todo lo que hacemos. Porque una persona infiel puede destruir un reino, puede destruir lo que es bueno, lo que es sólido. Necesitamos gente fiel en medio del pueblo de Dios. Así que no dejes nada suelto en tu corazón. Que yo quiero ser rico y que ahorita no tengo dinero y que mire que me lo voy a conseguir como sea. Aunque sea vendiendo el voto, pero vea, voy a conseguir plata. No, nada suelto. No dejes tuercas sueltas, porque eso representa para ti muerte. Afírmate en las Escrituras. La Biblia declara ahí en Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí habla de una armadura. Mira, muchas personas pueden hacer, digamos, el ejercicio como de ponerse la armadura y está bien, pero ese ponerse la armadura tiene que ver con un estilo de vida, más que con hacer un acto simbólico. Tiene que ver con el conocimiento de las cosas profundas del Señor. Por ejemplo, menciona ahí que no tenemos una lucha contra seres humanos, son luchas contra demonios. Para que nosotros podamos resistir en medio de todo eso, debe haber en nosotros un conocimiento de la salvación, debe haber revelación de la salvación en nuestras vidas. Lo que les hablaba hace un rato, la obra de la cruz nos da unos derechos legales. No es solamente ver la cruz ahí con Jesús crucificado, se trata de ver el documento legal que me autoriza a ser hijo de Dios, que me da potestad sobre los demonios, que me da poder para entender la palabra, que me da acceso al trono de Dios. Yo tengo que entender el asunto legal de la cruz del Calvario. Si no hay entendimiento de eso, siempre voy a vivir una vida en derrota. Así que debe haber conocimiento de la salvación. El pueblo de Dios debe tener fe en Dios para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A la gente que está aquí debe tener fe en Dios. ¿Cómo les parece?
creer en Él, creer en su palabra, estar completamente convencidos de que estas promesas son reales, son verdaderas, de que Cristo viene por la iglesia, debe creer en la resurrección de los muertos, en que vamos a ser transformados sobrenaturalmente por la gloria de Dios. La iglesia debe tener una vida íntegra, con la coraza de justicia, que el diablo no halle en ti maldad, que el diablo no encuentre en ti pecaminosidad a través de la cual te pueda tentar y te lleve a caer. La iglesia tiene que estar haciendo las obras de Dios, puestos los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio tiene obras que hacer, no es solo la predicación del evangelio, el evangelio tiene obras que hacer. Recuerden que Jesús dijo en Mateo: yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, estuve desnudo y ustedes me vistieron, estuve preso y me visitaron. El Señor declara que el que cree en Él debe hacer las obras del reino. No es solo decir que creo. El reino de los cielos tiene unas obras que debemos hacerlas. Dice que debemos conocer la palabra, que es el único implemento de la armadura que es para defensa. Todo ataque del diablo, tú tienes que reprenderlo con la escritura. Escrito está. Fue el método que Jesús nos enseñó en Mateo 4. Cuando es tentado por el diablo, cada una de las tentaciones fue resistida por el Señor con la palabra. Escrito está, escrito está. Tú tienes que saber lo que está escrito. Porque si desconoces la escritura, no tienes con qué defenderte, no tienes cómo atacar, no tienes cómo resistir los dardos de fuego que trae el maligno sobre tu vida. Y tienes que estar ceñido con la verdad. El pueblo de Dios no miente. El pueblo de Dios no tiene un Dios mentiroso. El pueblo de Dios tiene un Dios que habla verdad y el mismo pueblo camina en la verdad del Señor. ¿Ves? Es una armadura, pero es una armadura que tiene que ver con tu estilo de vida. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Y no diga, como a veces uno escucha: no me toque el tema de esos demonios porque a mí eso no me gusta. Dice: vea, hermano, gústele o no le guste, ahí están. Gústele o no le guste el tema de los demonios, Jesús se enfrentó demonios, la iglesia enfrenta demonios, los profetas tuvieron que enfrentar demonios, todo el mundo, la iglesia tiene que enfrentarse contra eso. Aquí dice: la lucha no es contra carne y sangre. Que sea el pastor el que pelee contra esas cosas. Le digo: no, hermanos, estamos en una batalla y nadie se puede salir. Ay, no, yo no, que eso no me hable de guerra espiritual, no me hable de esos demonios, no, dice: de malas. Desde el día en que naciste, desde el día en que pisaste esta tierra, estás expuesto a esas influencias demoníacas. Tienes que pelear y te voy a dar una noticia: tienes que vencer. No puedes perder. Esta es una batalla donde tienes que vencer. No es una opción, no es que medio vencí, no, nadie medio vence. Aquí tenemos gente vencedora o gente en derrota, y tú tienes que estar dentro del grupo de los que vencieron, porque son los que van a heredar el trono, las cosas de Dios, las cosas que tiene el trono de Dios para la iglesia. Son los que van a estar en la nueva ciudad con el Señor, son los que van a entrar en la vida eterna. Tienes que vencer, sí o sí tienes que vencer. No lo consideres como: hoy vencí, mañana no sé. Hoy medio vencí. O sea que hoy eres medio esclavo. Hoy eres medio hijo de Faraón. No. Tú tienes que vencer, hermano y hermana. Porque si no, si tú eres derrotado, puedes perder tu eternidad. Así de sencillo. Así que tienes que vencer, querida iglesia. Amén. Y vamos a poner nuestro corazón en esto. Y vamos a estar firmes frente a la palabra. Tú vas a meditar en las escrituras, vas a incrementar tus tiempos de oración,
porque vamos a ser esa iglesia que dice la Escritura: en Cristo Jesús somos más que vencedores, y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. La iglesia ha sido puesta sobre la tierra para alumbrar como una lámpara, para vencer en medio de las tinieblas, para tener victorias de Dios. No te vas a acostumbrar a fracasar ni a perder en tus batallas. Te vas a acostumbrar a vencer cada opresión, cada tentación, todas las dudas, todas tus insatisfacciones. Te vas a enseñar a ser un vencedor. ¿Por qué no levantas tu voz a Dios en esta hora? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, danos más, Señor. Danos fortaleza. Danos la vitalidad de tu Santo Espíritu, Señor, para que nosotros podamos honrarte y bendecirte. Vamos, levanta tu voz allí. Tú fuiste creado en Cristo Jesús, una nueva creación, no para ser vencido en batalla. Dios te puso para que tú venzas. La Escritura declara de Jesús diciendo: y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Si tú estás en la luz, tú vas a prevalecer. Las tinieblas no tienen dominio sobre ti si verdaderamente eres un hijo de Dios. Las tinieblas no te van a gobernar si tú cruzaste ese mar y lo hiciste de todo corazón. Si tú fuiste bautizado en arrepentimiento, nunca más vas a estar bajo el señorío del diablo. Nunca más el pueblo de Israel estuvo bajo el señorío de Faraón. Porque Dios nos ha traído libertad. Y vamos a conservar esa libertad gloriosa. Si aún tú has cedido frente a las presiones, levanta tu voz, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, ayúdame. No quiero ser un esclavo de la maldad ni del pecado. Quiero ser un instrumento de justicia. Quiero ser un instrumento de bendición. Hoy te pedimos perdón por todo engaño, por toda maldad, por consentir con el reino de las tinieblas. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo y te suplicamos, Señor, que tú nos levantes con tu poder y con tu gracia. Padre, aún en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos sin poder toda influencia espiritual de maldad. Declaramos sin poder todo espíritu que haya estado obrando sobre la mente de tu pueblo. Todo espíritu que ha querido influenciar el área sexual para llevarnos a perversiones, hoy lo declaramos sin poder en el nombre de Jesucristo y nos hacemos libres de toda influencia espiritual en el área sexual. Hoy somos libres en el nombre de Jesucristo. No somos libres de espíritus de muerte. Somos libres de espíritus de enfermedad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras maldades. Este lugar es para la gloria y la honra tuya, Señor amado. Hay libertad, hay libertad. Hoy proclamamos libertad sobre este lugar. Todo espíritu de engaño se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de engaño se va. Espíritus de enfermedad se van. Toda somnolencia se va, todo aturdimiento desaparece. Y en esta hora declaramos lucidez en las mentes, en los pensamientos, en los corazones. Hoy declaramos libertad sobre este lugar para adorarte y para exaltarte. Bendito Señor del cielo y de la tierra. Sopla tu espíritu, Señor.
Y trae lucidez a este pueblo, trae lucidez a las mentes, trae lucidez a los corazones. Oh Dios eterno, oh Dios omnipotente, nosotros creemos, Padre, que las cosas sobre esta tierra se mueven a través de la iglesia, de una iglesia que ora, que busca tu rostro. Vamos, levanta tu oración al Señor. Tú que te has sentido en fragilidad, en derrota, sabes una cosa, tu victoria está en Cristo Jesús. Y no importa cómo tú veas las circunstancias actuales, con oración tú vas a golpear y golpear hasta obtener una victoria. Vas a adorar a Dios, vas a exaltar su nombre, vas a buscar su rostro, y tú vas a ver cómo las murallas se van a derribar, así como Dios derribó las murallas de Jericó frente a un pueblo que tocaba trompetas, frente a un pueblo que exaltaba su nombre. Así Dios va a derribar tus murallas por tu alabanza, por tu exaltación, por tu consagración a Dios. No importa cuán grande tú veas tus problemas en este día, Dios es más grande que tu situación difícil. Dios es más grande y más poderoso que toda la dureza que puedan tener las personas a tu alrededor. Dios es más alto, más glorioso. Él está sobre todo. Él gobierna, entiende eso. Todo está en las manos del Señor, y tu responsabilidad es buscarle en el secreto. Levanta tu voz y pídele fuerzas nuevas para orar. Danos fuerzas nuevas. Vivifícanos, oh Dios. Levántanos como un pueblo de oración. Levántanos como un pueblo que busca tu rostro. Bendito Dios omnipotente y Padre amado. Levántanos, vamos, levanta tu voz. Dile a Dios: vivifica, activa mi ser interior, para que yo sea un hombre, una mujer de oración. Vamos todos, levantemos nuestras voces. Digámosle al Señor: aviva en nosotros el deseo de orar, aviva en nosotros el deseo de escudriñar tu palabra, activa en nosotros, bendito Dios omnipotente, el deseo de clamar. Llévate toda pereza, toda indisposición, llévate toda pesadez de la carne, bendito Dios, y danos la gracia de buscarte, oh Dios. Vamos, todo este pueblo orando, pidiendo por Dios, por su Espíritu. Haznos gente de oración. Dios, haznos gente de oración. Levántanos como intercesores. Hoy clamamos por tu gracia, hoy clamamos por tu misericordia, hoy clamamos por tu favor, hoy clamamos por tu poder, hoy clamamos por tu misericordia sobre nuestra tierra, hoy clamamos por tu bendición sobre nuestra nación. Dios, cubre a Colombia con tu presencia. Cubre a Colombia con tu poder. Cubre a Colombia con tu poder. Cubre Colombia con tu poder. Cubre nuestra nación. Cúbrela, Señor. Cúbrela, bendito Dios omnipotente. Haznos gentes que busca tu rostro a favor de esta ciudad, a favor de esta nación. Te lo suplicamos. Santo, santo, santo. Vamos, levanta tu voz. Oh Dios omnipotente, llénanos de ti. Danos más de ti, danos más de tu presencia, danos más de tu poder, danos más de tu gloria, de tu gracia, más sobre este lugar, Padre, más sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Vamos, pueblo amado, no te canses de orar en esta hora, pidiendo por más de su Espíritu. Trae bautismo de tu Espíritu, Señor. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Llena, 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 llena. Que sea tu presencia, que sea el fuego de tu Espíritu trayendo consuelo, que sea el fuego de tu Espíritu trayendo bendición, que sea el fuego de tu Espíritu, Padre, tocando, 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 tocando.
Danos de ti, danos de tu gloria, danos de tu gloria, danos de tu gloria, Señor. Aún sana cuerpos en este lugar, personas enfermas, bendito Dios omnipotente. Toca poderosamente, Padre Celestial, toca poderosamente, Señor. Gracias por llevarte toda enfermedad, toda dolencia. Gracias por sanar en este lugar personas con bacterias en su estómago, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, por el fuego de tu Espíritu Santo, estos estómagos son sanos. Toda bacteria desaparece en el nombre de Jesús. En esta hora hay sanidad, sanidad en estos organismos, sanidad en estos cuerpos, en estos estómagos. Todo dolor se va, desaparece por el poder de tu presencia, Señor. Toda bacteria desaparece en el nombre de Jesús. Levanta tu voz y dile a Dios: soy libre. Soy libre de toda infección estomacal. Soy libre de toda bacteria. Soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora declaro tu presencia, fuego del Espíritu de Dios sobre la piel. Declaro que toda alergia se va en el nombre de Jesucristo. Declaro que toda úlcera en la piel desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo hongo se seca en esta hora. En el nombre de Jesucristo, la piel es sana. Declaro pieles sanas en el nombre de Jesús. Toda infección, toda bacteria, toda alergia, todo hongo desaparece por el poder de tu Espíritu. Dios, gracias por sanar. Gracias por sanar. Gracias por sanar. Levanta tu voz. Vamos a adorar a Dios por un momento. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, te adoramos. Oh Dios, te exaltamos y damos gloria a tu nombre. No te canses de darle gloria, 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 gloria. Tú eres digno de mi alabanza, Señor.